Padre Cristo, hermanos, saludos a todos aquellos que nos están viendo, a las amistades, a los amigos, a los conocidos, a los hermanos en Cristo. Que este mensaje que va a ser en este día sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan y nos puedan ver. A la familia primeramente, a las visitas, a todos aquellos conocidos que tenemos que no conocen del verdadero amor de Cristo. En esta hora voy a darme un pequeño testimonio de mi vida, de cómo el Señor ha venido trabajando en mi vida, este siervo inútil. Gracias a Él aquí estoy. Gracias a Él me ha librado de muchas cosas. Primero que nada voy a hacer una pequeña oración para que sea el Señor el que dirija en todo momento mis palabras y este testimonio sea de bendición para todos aquellos que nos puedan ver en esta hora. Bendito Padre Celestial, alabado Señor y bendecido sea tu nombre, Señor. Digno, Señor, de toda honra y toda gloria, bendito Jesús. Una vez más, Señor, agradecido con usted, Señor, por este día que nos has dado, Señor, de salud, de misericordia, Señor. Ahora, Señor, me dispongo, Señor, a dar este pequeño mensaje, Señor, este pequeño testimonio, Señor, que usted ha hecho en mi vida, Señor. No es pequeño, Señor, es grande, Señor, lo que ha hecho, Señor, en la vida de este siervo. A ti sea la honra y la gloria, Señor, sea usted en todo momento, Señor. Deme palabras, Señor, que sea usted que se mueva, Señor, en este momento, Señor, en esta hora, Padre. Que sea usted el que hable, Señor, y que este mensaje llegue a todos aquellos, Señor, que ha de ser, Señor, salvo, Señor. En tu nombre precioso, Señor Jesús, para que en tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, siempre, Señor. Bendito seas, Cristo Jesús. Hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Abraham Miranda Torres. Yo nací en una familia cristiana. Mi padre Rosendo Miranda, mi madre Matilde Torres, muy conocidos aquí en Tijuana, allá en Morelos también. Yo nací en el Evangelio, en el camino del Evangelio, y muchas veces uno pueden pensar que porque uno nació en el Evangelio no tiene luchas o no tiene pruebas. Sabemos que esto es individual y que cuando uno toma las malas decisiones no se fija en hacerlo, solamente las toma. Pero ahora doy gracias al Señor que mi vida ha sido diferente. Yo nací en una familia cristiana, mis padres eran celosos de la doctrina, eran celosos, a mí siempre me inculcaron en la iglesia a guardar un respeto a algo desconocido que yo no conocía en aquel tiempo, porque en mi juventud también así era. Mi padre me hablaba de sus historias, de su Dios, me hablaba de su Dios, de Jesús, pero yo no entendía todavía quién era Jesús, ni sabía si había un Dios verdadero. Lo que mi papá me inculcó y siempre me hablaba es de la palabra del Señor y siempre me decía que hay un Dios verdadero y que todas las maravillas que le permitió hacer en su nombre, pero solamente hasta ahí yo no había tenido un contacto con Él. En mi juventud, me acuerdo en un campamento que fui hace mucho tiempo, solo éramos como 5 iglesias en ese campamento. En ese campamento, en el último culto que se hizo, yo quería pasar porque yo miraba cómo el Señor se manifestaba y había algo en mí que me impulsaba. Yo nunca había levantado las manos, hermanos. Yo siempre oraba, pero todavía yo no tenía ese conocimiento, yo no sabía que había un verdadero Dios. En ese día yo levanté mis manos y en cuanto levanté mis manos, yo sentí una presencia, yo sentí un calor que empezó a bajar en mis manos, en mi mano levantada, así, y llegó a mi cabeza. Fue tanto para mí en ese tiempo, yo no conocía, yo no sabía, yo solamente lo que mi papá me había dicho, lo que los hermanos me decían. Yo me asusté, yo abrí los ojos. Para mí era algo que no podía entender en ese momento. Pero me vino en la mente todas esas historias que mi papá me había dicho. Y ahí fue cuando yo conocí al Señor. Cuando yo realmente creí en Él. Porque a pesar de que yo estaba dentro de la iglesia con mi familia, yo solo iba porque mi papá me llevaba. Yo solo iba, pero todo lo que mi papá me inculcaba, eso siempre se quedó en mi corazón. Desgraciadamente, me alejé del Señor en ese tiempo. Las malas amistades, empecé a trabajar, empecé a tener dinero, empecé a tener amigos que no eran de la iglesia y me alejé.
Me alejé como el hijo pródigo. Duré mucho tiempo. Yo me acuerdo que tenía como 19 años, 18 años cuando yo me alejé del Señor. Y de ahí tuve varias oportunidades de regresar. Pero y esto me duele, pero el Señor lo sabe, yo lo rechacé muchas veces. A pesar de la condición que yo andaba, porque esto no es para decir que yo fui el más malo, pero yo tenía mis vicios. Yo empecé a fumar, yo empecé a tomar, me empecé a drogar, empecé a andar en las fiestas, empecé a andar de mujeriego también. Y me da vergüenza ahora todo eso. No me gusta acordarme de esa vida, porque tuve muchas malas decisiones que tomé en aquel tiempo, que aún todavía tengo que andar acarreando con algunas de ellas. En mi juventud no fue lo mejor. No fui un buen hijo para mis padres. Y a pesar de que ellos siempre estuvieron conmigo para levantarme, para hablarme de ese Dios que yo había conocido, que yo le había dado la espalda en aquel tiempo. Hasta los 33 años, hasta los 32 años, fue cuando el Señor me alcanzó. Y me alcanzó por algo grave en la familia. En ese tiempo mi madre murió, falleció. Cuando ella falleció yo todavía seguía en mis deleites, a pesar de que yo ya tenía un matrimonio. Yo ya iba a tener un niño con mi esposa, que en aquel tiempo vivíamos mal también. No éramos casados, estábamos mal delante del Señor. En ese tiempo, cuando mi mamá falleció, a mí me dolió mucho. Yo me empecé a sentir desprotegido. Yo sentía que algo me iba a pasar en ese momento. Donde quiera que andaba, yo volteaba, andaba yo en las calles y no andaba yo tranquilo, porque yo sabía que mi mamá oraba por mí. Yo sabía que mi mamá siempre se desvelaba por mí. Yo sabía que mi mamá siempre miraba por mí. Mi mamá y mi papá siempre me hablaban de su Dios, de que yo regresara, que no me querían ver en esa condición. Mi matrimonio, a pesar de que tenía poco tiempo, ya tenía destruido mi matrimonio por la vida que yo llevaba. Y no quería entender, y solamente así pude entender. Cuando mi mamá falleció, yo empecé a ir a la iglesia con mi padre. Yo tenía en mi mente, dice, yo voy a ir para no darle un disgusto a mi padre, porque mi mamá se fue preocupada conmigo. Uno de mis hermanos, Roberto Miranda, se quedó una noche con ella antes de que ella muriera, 3 noches antes de que ella muriera. Y en esa noche mi mamá estaba preocupada y le decía que no se quería ir porque no sabía qué iba a ser de mi vida, que si a lo mejor yo recaía en el vicio, si yo recaía en el vicio del alcohol, porque ese vicio para mí era algo imposible de dejarlo. Yo, en cuanto yo lo probé, era cada 8 días, hermanos, y mi mamá y mi padre me vieron en la condición así. Por más que a veces que yo trataba yo de esconderme o de llegar tarde a la casa, llegó el momento en que ellos me encontraban en esa condición. Me encontraron también fumando, me encontraron en varias cosas que ahora me arrepiento de haber hecho eso delante de sus ojos, y más delante de los ojos de mi Señor Jesús. Ya todo eso pasó, pero todavía recordarlo trae dolor, trae dolor en mi vida, porque son cosas que uno comete y el Señor no nos las quita. Siempre tenemos esos pensamientos, pero gracias a Él ya eso fue la vida pasada. Cuando mi mamá falleció, yo empecé a llegar a la iglesia nuevamente. Yo siempre dije, pues voy a llegar a mi casa, porque yo sé que el Señor siempre tenía algo para mí. Pero pues mis malas decisiones, no le echo la culpa a mis amistades, porque sí influencian, sí, pero las decisiones de cada uno. Yo ya conocía del Señor. Aunque yo no tenía mi mente abierta, mis ojos abiertos, yo ya entendía, porque mi papá me había inculcado un celo sobre la doctrina, sobre la senda antigua, sobre la doctrina como tal y como es en la palabra. Mi papá había tocado algo en mi vida que siempre fue así. Yo guardaba respeto en la iglesia, a pesar de que yo no iba, yo no hablaba ni decía cosas de la iglesia o del Señor,
porque yo sabía de eso, y aparte de que ya en ese tiempo yo ya lo había conocido. Empecé a llegar a la iglesia. Mi Señor Jesús me acomodó en esta iglesia, León de Judá, con mi pastor Eduardo Reyes. Empecé ahí, me sentí muy cómodo, ahí yo me arrepentí con el Señor nuevamente. Yo sé que mi Señor siempre estuvo conmigo, nada más esperando que yo llegara otra vez a sus brazos. Gracias a su misericordia llegué ahí. Llegué en esta iglesia donde se habla doctrina y palabra como es. Que no se permiten cosas vanas que ahora se ven en muchas iglesias. Pero ese es otro tema. Yo sé que el Señor me ha predestinado a estar aquí, y es por un propósito en mi vida. Empezó a cambiar mi vida, mi manera de pensar otra vez, mi manera de ser, mi matrimonio que estaba destruido. Se empezó otra vez a formar una relación otra vez. Esto a mi esposa Isabel le llegó más. Ella fue la que se entregó por completo, más rápido que yo. Yo todavía estaba rejego, ella iba, yo me quedaba en la casa. Y yo le doy gracias al Señor por ponerme a esta mujer en mi vida, en mi camino, a esta sierva de Dios ahora. Porque en aquellos tiempos, si ella se hubiera desistido de ir y no le hubiera entregado por completo su vida al Señor Jesús, no sabríamos que hubiéramos sido también, porque también ella fue un instrumento para que yo pudiera llegar y nuestra familia se volviera a juntar otra vez como el Señor quiere. Ella se entregó por completo a la obra del Señor. A mí pues me animaba para que yo fuera, a veces que no quería ir. Y gracias por estos momentos que yo pasé, porque yo entendía también que el Señor tenía algo para mí. Pasó el tiempo, se llegó lo del bautismo. Gracias al Señor también nos casamos, nos permitió casarme yo con mi señora. Llegó el bautismo, llegó el arrepentimiento. Y bendito sea el Señor, porque los vicios que yo tenía los quitó mucho antes que llegara al bautismo. El vicio del cigarro, el vicio del alcohol, que para mí eran difíciles de dejarlos. Porque si yo lo podía dejar eran 2, 3 días, pero volvía a recaer. Y el cigarro era peor. No podía yo dejar el cigarro. Yo confiaba en mis fuerzas, pero yo un día le dije: Señor, quítame esto que yo no puedo seguir así. Yo te quiero servir, pero mira, el cuerpo que tú me diste para honrarte, ahora está todo destruido y no sé qué hacer, Señor. Tengo muchos vicios en mi vida. Quiero que tú me lo quites. Y el Señor a su tiempo me quitó el vicio del alcohol. Cuando menos me di cuenta, ya no estaba tomando, ya no me llamaba la atención, ni siquiera tener algún deseo por tomarlo. El cigarro fue más tardado porque también fue mi culpa. Yo lo buscaba. Pero gracias al Señor también me lo quitó, y cuando menos me di cuenta lo empecé a aborrecer. Cada vez que voy en las calles y hay gente fumando, lo primero que me viene a la mente: pobre gente, porque yo estuve así. Y yo sé que ese vicio trae mal a uno por dentro, trae cosas espirituales que en aquel momento yo no miraba. Gracias al Señor me quitó los vicios. Cuando yo tenía el vicio del cigarro, hermanos, y esto me avergüenza mucho, pero hubo el tiempo donde yo no tenía para comprar, pero yo buscaba las sobras, las pachitas, como le dicen, para fumarlas. Cigarros ya rehusados para yo fumarlos. Y al principio me daba asco, pero la necesidad y el enemigo que me decía: fuma, la necesidad que yo tenía en mi cuerpo, yo lo hacía, Señor, yo lo hacía. Pero gracias a su misericordia, yo me acuerdo de ese tiempo que arrastrándome por esas cosas, eran cosas asquerosas que yo hacía. El Señor me las quitó. Llegamos al bautismo,
Fue algo maravilloso en mi vida, en la vida de mi esposa. Nuestra vida cambió por completo, nuestro hogar, nuestra salud, nuestra mente, todo. El Señor nos empezó a abrir los ojos poco a poco, a entender cosas que en mi tiempo yo no entendía, o que a lo mejor el Señor ya me había dado en mi juventud. Pero entre más me metí yo en el mundo, yo me había olvidado de eso. Llegó el bautismo, y gracias al Señor también. Llegaron no solamente yo, llegaron muchos de mi familia. Mi padre me alcanzó a ver bautizado. Después de los meses, yo me acuerdo que fui a aplicar a una empresa, y esto es para honra y gloria del Señor. Me hicieron un examen pulmonar en lo que yo tenía que respirar con la pura garganta, y lo tenía que pasar, si no, no me iban a dar el trabajo. Y en aquel tiempo yo me acordé, tenía meses de bautizado, y yo me acordé: Señor, mis pulmones yo no los tengo sanos. Yo decía dentro de mí, algún daño debo de tener, porque yo fumé mucho, y en ese ratito yo empecé a hacer cuentas, que son como 5 años, según a mis cálculos. Son como 5 años que yo duré fumando. Algún daño debo de tener en mis pulmones. En ese tiempo yo tenía 33 años, tenía meses de bautizado. Y yo le dije: Señor, pues está en tus manos, Señor. Si este trabajo va a ser para mí, yo lo voy a pasar. Pero va a ser porque tú me vas a ayudar. Y hermanos, y esto es para la honra y gloria del Señor, yo pasé el examen. Te dan 3 oportunidades y pasé 2. Y cuando la enfermera me dio el resultado, porque me lo dio por medio de una computadora y por gráficas, se me quedaba viendo y me preguntaba: ¿en serio, muchacho? ¿En serio, señor? ¿Usted fumó? Y yo le dije: sí, yo que me acuerdo, fueron como 5 años que yo fumé, y fumé mucho, y hasta de lo peor. Y en ese momento, cuando me enseñó la gráfica: no, pues aquí dice la computadora que usted tiene pulmones como de 28 años de edad. Esos 5 años que yo había contado, que yo a lo mejor tenía algún daño en mis pulmones, el Señor me los había quitado y me los hizo más jóvenes. En ese tiempo yo tenía 33 años y me hizo los pulmones de 28 años. Los 5 años que yo había, según yo, ha sido un cálculo que yo fumé, el Señor me los hizo más nuevos. Yo no cabía de la alegría, no me acordaba yo del trabajo, yo nada más quería salir ahí y agradecerle al Señor. Iba a la calle yo agradeciéndole. Yo me acordé, fue en el bautismo. En el bautismo fue cuando el Señor me quitó todo eso. Cosas que no miramos y que el Señor nos permite que nosotros las podamos ver para glorificar su nombre. Enfermedades que a lo mejor teníamos, que el Señor nos las quitó en ese momento. En el bautismo no solamente me perdonó mis pecados, sino que me quitó toda enfermedad que tenía mi cuerpo, todo sucio y inmundo por dentro. Yo sé que todo lo que yo tenía, el Señor me lo quitó, porque me lo mostró esa vez. Me mostró que mis pulmones no tenían ningún daño y eran más jóvenes que a la edad que tengo ahora. Y bendito sea nuestro Señor, porque no solamente fue que me haya lavado, sino también fue por dentro. Y esto es para la honra y gloria del Señor, que gracias a su grande amor aquí estamos. Como dice su palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo lo pude confirmar esa vez. Yo tenía meses de bautizado y yo confirmé: Señor, gracias, porque en el bautismo tú me quitaste, tú me hiciste nuevo por completo, nuevo por afuera, nuevo por dentro. Tu palabra y tu espíritu entró por completo y empezó a cambiar mi mentalidad. Y yo pude ver esto, hechas cosas nuevas, órganos nuevos en mi ser. Y gracias a mi Señor Jesús, no tengo cómo pagarle todo lo que hace en mi vida. En ese tiempo mi padre falleció también. Pero gracias a sus enseñanzas, a que siempre estuvo ahí conmigo en las buenas y en las malas, siempre levantándome cuando no quería ir,
porque también lo rechacé mucho tiempo. Pero gracias a mi Señor Jesús, Él ya triunfó igual que mi mamá. Solo están esperando ser arrebatados también, ser levantados de la tumba. Él ya está descansando. Y lo más maravilloso que mi padre me dejó, una herencia tan grande, tan hermosa, hermanos, es esto. Mi padre no me pudo haber dejado mejor herencia. Si me hubiera dejado dinero, ¿de qué me iba a servir? Si me hubiera dejado herencias terrenales. Pero no, mi padre fue muy inteligente, porque en toda su vida solo buscó esto. Solo buscó esto y la vida eterna. Y inculcarnos a nosotros, a mi familia, a mis hermanos. Yo que soy su hijo, el menor, siempre me inculcó su palabra, la palabra del Señor. Este camino tan hermoso que son pocos los que andan por aquí. Pero es hermoso andar en el camino y vemos cómo la mano poderosa del Señor está en nuestras vidas. Y hermanos, tengo muchas cosas que decir. Tengo muchas cosas que agradecerle a mi Señor que ha hecho en mi vida, que ha hecho en mi matrimonio, que ha hecho con mis hermanos. Y no acabaría yo de dar el mensaje. Pero gracias al Señor que aquí estamos, en las luchas y en las pruebas, pero siempre miramos su mano poderosa. Siempre miramos que Él va con nosotros en nuevos ministerios, en nuevas cosas en nuestras vidas, no para que seamos honrados nosotros, sino que nos sentamos útiles y que en todo momento sea su nombre glorificado. En todo momento sea el nombre glorificado de nuestro Señor Jesús. Yo le estoy eternamente agradecido y no sé cómo pagarle. Y lo poco que yo pueda hacer o mucho, intentaré hacerlo para su obra. Hermanos, este es mi pequeño mensaje para todos aquellos que puedan ver. Y si no creen en el Señor o no han tenido esa comunión con Él, yo ahora se los presento. Cristo les sabe. Él sabe la situación que están pasando en su vida. Él conoce su corazón. Él conoce todo lo que está pasando en sus hogares. Pero que Él solamente quiere que uno de la familia empiece a llegar. Y que le abran el corazón en todo momento. También tengo otro texto que está en 2 de Pedro 3:9, para honra y gloria del Señor Jesús, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De mis 18 años, hermanos, que yo conocí al Señor, hasta mis 33 años que el Señor me volvió a alcanzar y me bauticé. Es un mundo de años, son muchos años. En esos años yo pude haber muerto, pero el Señor es paciente. Si fue paciente conmigo, Él va a ser paciente con aquellos que también están así, con aquellos que a lo mejor están alejados, que a lo mejor sienten que el Señor ya no los va a perdonar. Si fue paciente conmigo, tanto tiempo que me estuvo guardando, dándome una y otra oportunidad. Y gracias al Señor que todavía alcancé su misericordia hasta el día de hoy. Pero ahora ya soy una nueva criatura. Ahora soy diferente gracias a su gran poder y su gran amor que tiene para todos nosotros, hermanos. Yo les pido a aquellos amigos que no conocen del Señor o que sí han hablado, han escuchado del Señor, yo les invito a que entreguen su vida al Señor, a que prueben al Señor por lo que estén pasando. El Señor es el Dios de lo imposible. Solamente debemos de creer que Él va a hacer lo posible. Él puede hacer. Él puede librarnos de todo lo que estemos pasando. En su nombre bendito, siempre. Te hacen cambios radicales, te hacen unos cambios. El Señor te limpia, te perdona. Él solo está esperándote a que llegues con los brazos abiertos. Él solo está esperando a que tú le entregues tu corazón. Él conoce tus problemas, pero Él no puede hacer nada si tú no le abres el corazón. En esta hora, hermanos, este es mi pequeño mensaje. Tengo mucho de qué hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Mi deseo es que el Señor los bendiga, hermanos, y que este mensaje llegue a ser de bendición para todos aquellos
a todos aquellos que estén pasando por situaciones difíciles, que estén pasando por alguna enfermedad, por alguna carencia económica, por algunos problemas familiares. Les comparto este video para que sea de bendición para todos aquellos. Y hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga y que sigamos adelante en esta carrera, en esta senda antigua, que no nos desviemos ni a derecha ni a siniestra, sino que sigamos por esta senda, sigamos alegres, repartiendo la semilla a todos aquellos que han de ser ya elegidos y salvados. El Señor está esperándote a ti, amigo, amiga, familiar, te está esperando a ti nada más. Todavía hay tiempo, todavía tienes tiempo, pero que no sea demasiado tarde tu decisión. Hoy puedes tomar tu decisión. El Señor está esperando nada más. Él va a hacer el resto. Solamente está esperando que tú le abras el corazón. Mi deseo es que el Señor le bendiga, hermanos. Compartan este video a sus familiares, compartan su video a los hermanos. Agradecido con el Señor por todo, por este día. Mando saludos a mi familia Miranda, a mi esposa Isabel Cruz, a mis cuñados que también están en el camino del Señor, que ya son bautizados también, a Samuel, a Areli, a mis sobrinos que también están en el camino. Gracias, el Señor ha sido maravilloso en mi familia. Todavía faltan, pero nosotros estamos creyendo que el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos. Saludos también a mi pastor Eduardo Reyes, de ahí de la iglesia León de Judá, donde nos estamos congregando. Mi deseo es que el Señor les bendiga, hermanos, y estaré subiendo más testimonios de otros hermanos. Si Dios nos lo permite, estaré subiendo los testimonios los lunes o los miércoles para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Mi deseo es que el Señor les bendiga, hermanos.